Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie que titulo Una discoteca imprescindible, en la que hablo de algunos músicos, de algunas bandas que a mí me parecen imprescindibles y que deben estar, en mi opinión, en cualquier discoteca y, en especial, desde luego, lo están en la mía. Y comienzo el vídeo de hoy con una nota bastante triste porque el líder de esta banda de la que voy a hablar, Jerry Marsden, murió hace un par de días, hace simplemente 2 días que falleció Jerry Marsden a los 78 años de edad. Ya sabrán, por tanto, al mencionar esto, que estoy hablando del grupo de Mercy Beat, Jerry and the Pacemakers, Jerry y los marcapasos. Y es que para comprender el Mercy Beat no llega con conocer simplemente a los Beatles, sino que hay que entrar, hay que acercarse a las múltiples bandas que se formaron en la ciudad de Liverpool a finales de los años 50 y principios de los años 60. Muchas de ellas con un éxito efímero, con un éxito muchas veces confinado al Reino Unido e Irlanda, y entre ellas Jerry and the Pacemakers es una de las más interesantes, aunque realmente no tuvo un enorme impacto en los Estados Unidos y realmente grabó durante muy pocos años. Tenemos que hablar un poco, antes de entrar un poco en la historia de Jerry and the Pacemakers, sobre por qué había tantas bandas, tanta música en Liverpool a finales de los años 50 y principios de los 60. Hay varias razones, en mi opinión. Una de ellas es que Liverpool era una ciudad portuaria, con una gran influencia de los barcos estadounidenses, a través de los cuales entraban discos en la ciudad que no siempre eran fáciles de conseguir en Europa, discos que venían de los Estados Unidos y en los años 50 discos que se introducían en Inglaterra y de esa manera presentaban el nuevo rock and roll que no siempre era fácil de encontrar en tierras británicas. Esto es algo que, por cierto, en su novela juvenil, El joven Lennon, una novela lennoniana sobre la que he hablado ya en otro vídeo en este canal, Jordi Sierra y Fabra esto lo presenta muy bien en ese libro, en El joven Lennon, cómo entran en Liverpool a través de los barcos mercantes estadounidenses discos del rock and roll naciente de los años 50. Además de eso, Liverpool es y ha sido siempre una ciudad con un importante componente de clase trabajadora y muchos jóvenes en esos momentos, como seguramente hoy también, veían la música y el rock and roll en especial como una posible salida a la dureza de la vida trabajadora que les aguardaba. Esto no significa que la vida de un músico no sea difícil, pero sí, desde luego, parecía a muchos de estos jóvenes mucho más atractiva que trabajar en una fábrica o en un taller mecánico. Y también, por otro lado, tenemos el skiffle, esa música de Lonnie Donegan, esa mezcla de blues, de country, de folk, tocada a una enorme rapidez y con muchísima energía, que fue el skiffle introducido por el escocés Lonnie Donegan, que hizo que de la noche a la mañana surgiesen en Liverpool y en otras partes del país grupos pues prácticamente como setas en el campo, ¿no? Entonces era una música muy atractiva y sobre todo una de sus atracciones era que era una música que daba la sensación de que era muy fácil de tocar para cualquier músico amateur, es decir, no había que ser un virtuoso a la guitarra, no había que ser un virtuoso al contrabajo o al banjo, ¿no? Para tocar el skiffle. Y así es como muchos grupos, entre ellos Jerry and the Pacemakers, los Beatles, por supuesto, en sus inicios, en 1957, eran The Quarrymen, ¿no? Y era una banda que John Lennon inició con la intención de tocar skiffle. Cuando esta moda del skiffle fue pues pasando de moda un poco, se fue desvaneciendo un poco, pues el rock and roll entró con fuerza y muchas de estas bandas pues se pasaron a tocar rock and roll. Estamos hablando de los Beatles, estamos hablando de Rory Storm and the Hurricanes y estamos hablando, por supuesto, de Jerry and the Pacemakers, que se fundaron en el año 1959
cuando Jerry Marsden reúne a su hermano Fred Marsden, a Les Chadwick y a Arthur McMahon, que normalmente se presentaba Arthur McMahon como Artie Mac. Y originalmente llamó Jerry Marsden a la banda Jerry and the Mars Bars. Pero este nombre lo tuvieron que cambiar para evitar problemas de copyright con la empresa que fabricaba los chocolates Mars, porque Mars Bar es esa barrita de chocolate que se llama Mars, que, bueno, pues para evitar problemas de copyright decidieron cambiar el nombre y ya no eran las barritas Mars o Mars Bars, sino que se convirtieron en Jerry and the Pacemakers, los marcapasos, lo cual no estaba nada mal porque sí que el ritmo que marcaban era verdaderamente desenfrenado y era un nombre para la banda muy adecuado, esto de los marcapasos, Jerry and the Pacemakers, y empiezan a hacerse un nombre en Liverpool, tocando en los mismos clubes que los Beatles o que Rory Storm, y sus conciertos siempre llenos de energía, como digo, de música muy pegadiza, llevan a la banda también a Hamburgo, igual que los Beatles. Entonces realmente la historia de los Beatles y la historia de Jerry and the Pacemakers en estos primeros años pues es una historia muy paralela, muy semejante. Tocan en Liverpool, tocan en los alrededores, tocan en el Cavern y después van también a Hamburgo, ¿no? A clubes como por ejemplo el Star Club de Hamburgo. Y también, igual que los Beatles, atraen la atención de Brian Epstein, el manager de los Cuatro Fabulosos, que les consigue un contrato no con Parlophone, sino con Columbia, que también era una discográfica que pertenecía, igual que Parlophone, a EMI. El éxito sin precedentes de los Beatles, sobre todo a partir del año 1963 en Inglaterra, va a hacer que todas las discográficas que no tenían nunca hasta ese momento interés en grupos del norte, en grupos de Liverpool, pues ahora todas las discográficas se interesan en los grupos del área del río Mersey, es decir, los grupos del área de Liverpool, finalmente, y los Pacemakers, con Les Maguire al piano ya desde el año 1961, se encuentran entre las bandas de mayor éxito, merced sobre todo a 3 temas producidos también por George Martin. Entonces tienen los Pacemakers el mismo productor que los Beatles en sus sesiones de grabación. Y estos 3 temas llegan consecutivamente al número 1. El primero de ellos es How Do You Do It, una canción que los Beatles de hecho grabaron, llegaron a grabar, pero decidieron no publicar porque preferían Love Me Do. Entonces grabaron los Beatles una versión de este How Do You Do It, una canción compuesta por el compositor profesional Mitch Murray, pero sin realmente tener demasiado interés, sin esforzarse demasiado, y después sí que se esforzaron con Love Me Do, y entonces los Beatles sacaron como primer single Love Me Do, aunque originalmente la idea de George Martin era que publicasen How Do You Do It. Cuando los Beatles decidieron que no estaban interesados en esa canción, George Martin le entrega la canción a los Pacemakers y Jerry and the Pacemakers tienen su primer número 1 con su primer single, que es How Do You Do It, una canción pop muy agradable, muy pegadiza y que a mí me gusta mucho y que aparece en este disco que aquí tengo, que se titula How Do You Like It, y es un disco en el que podemos encontrar, entre otras, esa canción, How Do You Do It, si no me equivoco. Y su segundo tema, también compuesto por el propio Mitch Murray, se titula I Like It, y lo mismo ocurre con este tema. Otra canción que me gusta mucho y que es un pop de principios de los 60 de gran calidad que ejemplifica a la perfección la música pegadiza, siempre interesante, siempre rítmica, de los Pacemakers. Ese fue su segundo número 1 consecutivo, I Like It. El tercer número 1 va más allá del éxito de una banda pop para convertirse en todo un clásico. No es una canción compuesta por Mitch Murray, sino
por nada más y nada menos que Rodgers y Hammerstein. Es una canción del musical Carousel que los Pacemakers adaptan a su estilo y convierten en un clásico instantáneo. Me refiero a la balada You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo. No fue solamente su tercer número 1 consecutivo, que sí que lo fue, sino que además se convirtió, y esto lo sabe cualquiera que sea verdaderamente aficionado al fútbol, como lo soy yo, se convirtió en el himno del Liverpool Football Club y se canta siempre en todos los encuentros en Anfield Road. Entonces va más allá del éxito de esta banda. You'll Never Walk Alone es todo un clásico, tanto en el pop del Mersey Beat, tanto en la música inglesa de los años 60, como también dentro del mundo del fútbol. Y a partir de aquí el propio Marsden empieza a explorar ya su faceta como compositor. Ninguno de estos tres números 1 está compuesto por un miembro de la banda o por Jerry Marsden, pero a partir de este tercer número 1 y con el enorme éxito que tiene la banda, pues ya Jerry Marsden decide empezar a componer sus propias canciones. La primera que compone se titula I'm the One y llega al número 2, no llega al número 1, pero número 2 tampoco está mal. Y después tenemos Ferry Cross the Mersey, que es el título de una película del grupo para la cual el propio Marsden compuso varias canciones. Aquí tenemos el disco en el que aparece esta canción, Ferry Cross the Mersey, que es la banda sonora de esa película, una balada, en mi opinión, magnífica, que además hace referencia al río Mersey que vemos ahí detrás del propio Jerry, que es el río que fluye a través de la ciudad de Liverpool. Y en parte por eso este tipo de música pop de los años 60 ha recibido el nombre de Mersey Beat, como pueden ver en esta cajita que incluye, además de estos dos discos que ya he mencionado de Jerry and the Pacemakers, pues un disco de los Foremost, otro de los Swingin' Blue Jeans y otro de Billy J. Kramer o Billy J. Kramer and the Dakotas. El Mersey Beat, Ferry Cross the Mersey, habla precisamente de ese río que fluye por Liverpool. Y también otra canción, Don't Let the Sun Catch You Crying, que no te sorprenda el sol llorando. Esa canción fue realmente la única de Jerry and the Pacemakers que entraría en listas en los Estados Unidos, llegando al número 4, único éxito norteamericano de la banda, que llegó a tocar pues en la televisión en los Estados Unidos, a girar por los Estados Unidos en esos momentos. Y Jerry and the Pacemakers seguirían grabando buena música hasta más o menos 1966, cuando a finales de ese año se separan, en un momento en el que además la música pop empezaba ya a encaminarse a la psicodelia. La banda no llegan, Jerry and the Pacemakers, a entrar en esa tendencia de la música pop a partir de mediados de los años 60, porque se separan en el año 1966, a finales de ese año, y el propio Jerry Marsden se labra a partir de entonces una carrera en el teatro musical, en el West End londinense y también en la televisión. En 1972, unos cuantos años después, más o menos unos 6 años después, reúne una nueva formación de los Pacemakers. Con esta nueva formación, Jerry and the Pacemakers llegaron a realizar algunas grabaciones en directo para la BBC, que por cierto se pueden encontrar en CD, en este disco que aquí tengo, Jerry and the Pacemakers Live at the BBC. Dos de las canciones, How Do You Do It, una versión de How Do You Do It y una versión de You'll Never Walk Alone, se grabaron para la BBC en el año 1973, no con la formación original de Jerry and the Pacemakers, sino con esa segunda formación de los años 70, que no llegaría realmente a grabar nada que tuviese impacto en las listas, más allá de algunas grabaciones benéficas. De hecho, Jerry Marsden se dedicó el resto de su vida sobre todo a actuar en
directo, y la verdad es que grabó muy poco y hace simplemente unos 2 días falleció a la edad de 78 años, así que dedicamos a la memoria de Jerry Marsden este vídeo dentro de la serie Una discoteca imprescindible, vídeo dedicado a Jerry and the Pacemakers. Y todos ustedes, si les interesa la música de Jerry and the Pacemakers, pues estos 2 discos no estarían mal. Es cierto que se podría conseguir, por ejemplo, una buena manera de entrar en la música de Jerry and the Pacemakers es conseguir un grandes éxitos, que tenga las grabaciones que realizaron a principios de los años 60, pero además de esa opción, pues también tenemos estos 2 álbumes, este que se titula How Do You Like It y este que ya he enseñado también, que se titula Ferry Cross the Mersey, que es la banda sonora de esa película, que es una especie de Hard Day's Night, pero en lugar de con los Beatles, con Jerry and the Pacemakers. Y se podría completar también esa discoteca imprescindible de Jerry and the Pacemakers con este disco que aquí tengo, que son grabaciones en la BBC, no solamente las del año 1973, sino otras que realizaron en los años 60, pues cantando algunos de sus éxitos y versiones de otros temas de otros músicos como Dizzy Miss Lizzy o Slippin' and Sliding de Little Richard, incluso You Win Again de Han Williams, Hallelujah I Love Her So, clásico de Ray Charles. Y bueno, pues es un disco también muy interesante para escuchar a Jerry and the Pacemakers en directo en la BBC. En todo caso, les recomiendo que entren en la música de esta banda, de los Marcapasos, porque es una banda interesante. Si les interesan los Beatles, sobre todo los primeros años de los Beatles y el Mersey Beat en general, esta es una banda que a mí me parece absolutamente imprescindible. Y si ustedes la conocen, pues por supuesto les recomiendo que dejen algún comentario dejándome saber o haciéndome saber qué es lo que les parece la música de Jerry Marsden and the Pacemakers. Sin más, termino este vídeo que he grabado en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de enero del año 2021. Mío es el copyright de este vídeo. Soy Antón García Fernández y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias por la atención como siempre y hasta la próxima.